Que entendemos cuando analizamos el efecto de la tormenta, el impacto de una tormenta en nuestras vidas. Y no vamos a hablar de la tormenta natural, ya hemos pasado esa tormenta, pero vamos a mirar en un clásico. Esto es un clásico de la palabra. Mucha gente han hablado de lo que dice Marcos capítulo 4. Es más, en esta semana estuvimos orando, hablando esa palabra. Ahorita los servidores hacían esa referencia de que el Señor calma la tormenta en la mar. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Están listos ustedes para la palabra del Señor y poder escudriñarla, poder verla? ¿Qué hay? ¿Por qué Jesús le hace una invitación que hoy cobra el título de nuestro mensaje? Si tú me ayudas a decir, pasemos al otro lado. Quiere decir, no solo yo. Esto es una invitación para coger a tu hermano y decirle, pasemos, Nereida, pasemos al otro lado. Los que están en línea, aunque estén allá esparcidos donde quiera que estés, vamos hacia el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado de la casa, el otro lado de mi vida. ¿Cuál es el otro lado? ¿Qué es lo que esta palabra en capítulo 4 de Marcos, Jesús quiere enseñar y dar a los discípulos? ¿Por qué hay que pasar? ¿Por qué hay que moverse? ¿Por qué hay que dejar la pasividad? ¿Por qué hay que entrar en algo, en escuchar al Señor y creerle más allá del confort de mi vida, del lugar donde yo estoy asegurado? Porque mi seguridad tiene que estar en Cristo Jesús. Y hasta que no sea removido, hasta que no me remueva el Señor, no me lleve a un lugar donde yo sienta que no puedo de qué agarrarme, tú no encontrarás esa seguridad. Para que tú seas el hombre y la mujer conforme a los planes que Dios tiene, en la voluntad perfecta, en el lugar donde no hay variación. Hoy no piensas así, el día de mañana piensas de otra forma. Tenemos que pasar al otro lado. Dice el otro hermano, pasemos al otro lado. Pastora, pasemos al otro lado. Pasemos. Juntos. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Dígalo conmigo, pasemos una vez más al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Dios le habla a unos discípulos que se van a montar en una barca específica, pero que están en un lugar como si fuera una marina. ¿Ha usted visto cómo son las marinas? ¿Verdad? Son lugares tan especiales y tan lindos. Yo creo que tengo una imagen por ahí de una marina, de que allí hasta sitúan, en las marinas ponen restaurantes, ponen un lugar donde uno se siente bien. Y un escritor escribiría acerca de la marina o el puerto, el lugar, si nosotros lo miramos con relevancia espiritual, acerca de qué es el lugar que venga una tormenta y los mueva del lugar, pero es el lugar donde están las otras barcas. Allí Jesús les dice a los discípulos, vámonos de aquí y vamos hacia el otro lado. Emprendamos, dejemos el lugar donde están todas las barcas y vamos al centro de la mar. Se levantó una gran tormenta, versículo 37, y una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Qué le dijo? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Se confirmó el milagro. Lo obedecen. Bien. Pero los que se están preguntando ahí son sus mismos discípulos, gente que andaba con él. Si ustedes son curiosos como yo, se dieran cuenta de que los primeros capítulos de Marcos, oje su Biblia, tome su Biblia en su mano,
van a ver que Marcos escribe directamente de lo que es decir, habla acerca de Juan, que fue la preparación del ministerio de Jesús, pero enseguida entra a hablar acerca de los hechos de Jesús, cómo sana a la suegra de Pedro, cómo sana a los paralíticos, cómo sana a los leprosos, cómo enseña de manera sobrenatural. Y específicamente ese día, según los relatos de Marcos o de Lucas en capítulo 8, quiere decir de que nos están diciendo ellos a nosotros, y los tres coinciden en la misma cosa, de que cuando Jesús le dice pasemos al otro lado, se le dice ya en la noche, al atardecer, anocheciendo. Y yo recuerdo cuando estábamos a punto de experimentar la tormenta y estábamos ahí, una de las cosas que yo no sé si tú te preguntabas, pero tú decías, ojalá que la tormenta no sea en la noche, sea en el día. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo decía que ojalá que la tormenta no sea en la noche, porque en la noche no puedo ver lo que está pasando, no podría correr hacia un lugar de refugio, no sé. Es más, nosotros nos atrevimos a salir cuando cogía a mis hijos y había un momento que estaba el viento soplando, pero no estaba tanta la lluvia, y salimos y dijimos, vamos a experimentar esto en vida. Y nos pusimos en el medio de la carretera, no había nada, nadie, solamente pedazos de árboles volando por aquel lugar. Y el cielo ya no era oscuro, era una manifestación que daba temor, porque muchas de las cosas que acontecen en el momento del anochecer en tu vida van a descubrir los temores que hay en lo profundo de tu corazón. Entonces Jesús se le ocurre, hay un plan en su corazón. Esto no es una improvisación de él cuando le dice, pasemos al otro lado en medio de la noche. Ellos se hubieran imaginado, es decir, si el Jesús que estamos viendo de los relatos, que ya había hecho milagros con el pan, ellos pudieron pensar, ellos estaban en la ciudad donde su casa está, donde el lugar donde, en este caso, un lugar llamado Galilea o Capernaum, una ciudad donde ellos todo lo que habían visto de Jesús lo habían visto allí. Entonces, yo pienso que si Marcos describiera más la escena, algunos dijeran, ¿why? ¿Qué? ¿Por qué? Como muchas veces nosotros nos preguntamos a las circunstancias que llegan a nuestra, ¿pero por qué? Y nadie lo dice en público, pero cuando vamos a la intimidad decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué yo? ¿Qué hay que pasar al otro lado? ¿Por qué? Aquí estamos asegurados, aquí has hecho la obra, terminamos, vamos a ir a descansar. Pero Dios tenía un proceso de enseñanza. Cuando nosotros pensamos que Dios terminó de enseñarnos, Dios está empezando. Y si tú piensas que Dios ya terminó, pasaste por una circunstancia en tu vida, una enfermedad, una separación, y tú pensaste que ya Dios terminó, Dios todavía está empezando contigo. Llegarán tormentas a tu vida que probarán tu fe para llegar a ser el hombre según el corazón de Dios. ¿Qué es lo que se deduce de todo esto? Si Jesús te dice pasemos al otro lado, guess what? Vamos a pasar al otro lado. Es una promesa, hay que entenderlo así. Cuando Jesús me dice, vamos, pasemos al otro lado, hay una invitación de Él, vamos a pasar. Vamos a pasar en el lavado. Vamos a pasar. Entonces tú escoges cómo pasar. ¿Por qué? Porque yo me imagino la molestia e inseguridad de sus discípulos cuando dejaron las otras barcas allá atrás. Y cuando yo creo también tengo una imagen moderna del mar, del lugar, del lago que ellos pasaron. Por ahí está también esa imagen. Mire, quiere decir que, no era lejos de un lugar a otro, ¿ok? Cuando nosotros vemos Hebreos 11:6, el centro de la escritura, el centro de la esencia de la fe. Pero no nos es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe
y que recompensa a los que le buscan. Para agradarle, uno tiene que creer que hay una existencia. La fe es creer que Él existe. Pero no existe porque se te reveló en la noche y tuviste una visión. No existe porque te va bien. No existe porque te quedaste en Capernaum o en Galilea, donde está la casa. Ahí vas a regresar. Los discípulos regresaron ahí. Ahí está el descubrimiento de la casa de Pedro, donde se comenzó la iglesia en una explosión. Al momento vas a regresar, porque donde está tu origen también está tu destino. Dios no te va a llevar a ningún lugar que sea fuera de su corazón. Él te sacó de Él, pero va a volver a Él, en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes van a ir lejos. Muchos de ustedes van a tener ideas relevantes. Van a pensar que van a estar marcando un futuro, un destino personal. Pero yo te digo algo, el mejor lugar para ir es hacia aquel que dijo en la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No vas a encontrar vida ni siquiera en un Capernaum seguro, porque la vida viene de estar con Él, de abrazarle a Él, de vivir con Él, aunque sea en la mar, aunque sea en medio de la tormenta. Por eso Dios tiene que llevar por medio de Jesús a los discípulos a el medio de la mar. Pero no solamente a ellos. Hebreo 11 es un manifiesto acerca de la fe. Y si nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24, vamos a ver la vida de otro hombre que tiene que dejar su identidad, su seguridad en su casa y tiene que pasar al otro lado. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahí empezó la obra. La obra no empieza en el Sinaí cuando Dios se le revela. La obra es entender. Mira, Dios se te puede revelar. Muchos no tienen el problema de que Dios se les revele, sino que entiendan que es una revelación de Dios. Dios está revelándose a ti desde que toca tu puerta en la mañana. Te dejó saber que el café huele así, porque tus signos cognitivos, todavía tus signos vitales están en pie. Pero hay alguien que no huele, hay alguien que no ve colores, hay alguien que no puede abrir sus labios, hay alguien que no puede decir gracias. Él está captando tu atención y diciéndote: yo estoy aquí en la mañana. Es decir, de que se revela, se va a revelar. Ahora, que nosotros le entendamos a Él y escojamos seguirle a Él. No importa quiénes seamos y hacia dónde vamos, esa es la mayor virtud que puede tener un hombre. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Había un botín, claro, hijo del rey, hijo de la promesa. Y cuando nosotros, créeme que cuando nosotros vemos un papel real ahí, gente visible, fácilmente nosotros pudiéramos perder el verdadero galardón. Cuando a veces estamos distraídos en lo que recibimos y estamos honrando a Dios por lo que recibimos. Le voy a honrar a Él por lo que Él es, no por lo que yo recibo. Porque aun cuando no reciba nada, es un propósito de Él en mi vida para creerle a Él en todo tiempo. Creerle a Él. Yo creo en la sanidad, pero si hay un momento que tengo que expirar mi vida, tener mi último aire, le pido a Dios que su fidelidad en mi corazón me haga entender de que ese es el día de mi salvación y de mi eternidad. Eso es lo que quiero creer, eso es lo que quiero vivir. A ese lado quiero pasar. Hay muchos de nosotros que tienen ese temor. ¿Saben lo que hizo la tormenta? La tormenta vino a irrumpir el pánico. La gente empezó a hablar, la gente empezó a orar, la gente empezó a buscar. ¿Dónde se ora? ¿Dónde están orando? ¿Dónde están haciendo algo? ¿Por qué? Porque la gente tiene un temor escondido en su corazón que cubre con la realidad del ok que vivimos. Ok, everything is okay. Everything is good. I'm good. Se puede tener un pile en su vida así. No, I'm okay. I'm good. No avanza. I'm okay. I'm good. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no teniendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al ¿qué? Viendo al invisible. Esos principios bíblicos, solamente la fe lo define.
viendo lo invisible. ¿Cómo yo voy a predicar viendo? Pastor, what is that? Es fe, es fe. Y fe práctica, fe racional, conforme a los propósitos de Dios. La tormenta te vino a remover de que el día que tú pases por la angustia, por el fuego, por la necesidad, Él va a estar contigo. Él te lo ha prometido. Eso es lo que trae la tormenta. Jesús estaba en la barca durmiendo. ¿Sabe por qué Jesús dormía? Porque sabía lo que acontecía. ¿Sabe por qué nosotros nos preocupamos? Porque no sabemos. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos. Aquí estamos siendo motivados. Wow, quizás el mensaje de hoy, yo voy a hacer algo diferente. Pero cuando salimos y enfrentamos la vida, enfrentamos una noticia que nos llegó, enfrentamos que cualquier circunstancia que mueve nuestro corazón, nos llega el temor y tenemos que tocar. Jesús, ¿estás en la barca o no estás en la barca? ¿Qué estás durmiendo? Por la fe cayeron los muros, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Porque es por, muchos van a tratar de pasar y vivirlo en el mismo sistema, pero no es sistema, es fe. Para piratas. ¿Dónde están los piratas? Sí, es para piratas. Los piratas usted no lo va a encontrar ahí en la ¿cómo se llama? En la marina. Usted lo va a encontrar navegando por una aventura. No se me ponga negativo. Lo que estoy queriendo decir, aquellos que quieren vivir un día a día con el Espíritu Santo, que no están refugiados en lo que pasó. Wow, el último servicio, la última oración, la oración que tuvimos en línea. Bueno, ¿sabes qué? Mañana a las 9 de la noche vamos a comenzar una cadena de oración por 21 días. Porque creemos que lo anterior fue bueno, pero lo que se viene es mejor. Es mejor. Es mejor de Dios para mi vida. Algo Dios va a hacer. Sus misericordias son nuevas. Nuevas cada mañana. Ahora, si tú no ves algo nuevo es porque no estás en proceso de descubrir. Estás atado a la marina. Estás ahí, anclado en la marina. Y hoy es lo que se dice, wow, es que pasó eso, el mar pasó eso. No, te toca a ti navegar. Mira, y ese es el proceso de la vida. Nosotros entendemos de que estamos navegando, de que llegará un momento donde te verás solo en la barca. Tu barca no va a estar, mira, no va a estar apegada a otra barca, porque ese es el proceso de intimidad, de entender a Dios y creerle por la convicción que hay en tu corazón. Eso es lo que quería el Señor notar en la vida de ellos. Por eso yo creo en fe. Ese versículo es para ti. Si tú no lo tienes subrayado sobre tu Biblia, subráyalo ya. Vas a conquistar reinos. Te lo hablo en el nombre de Jesús. Vas a hacer justicia donde hay injusticia. Quiere decir que vas a llamar a alguien que injustamente ha sido acusado, vituperado, rechazado, y lo vas a llamar ¿a qué? A libertad. Vas a apagar fuegos impetuosos. Vas a llegar donde ha habido calumnia. Vas a llegar donde ha habido, se rompió una situación, una circunstancia. Vas a llegar a un hogar, no como un consejero, sino como un emisario de la presencia de Dios. Tu sola presencia de estar allí, van a decir, wow, hay paz en medio de la tormenta que había aquí. Yo les doy un testimonio. Hace mucho tiempo atrás vivíamos en el campo en aquel momento. Y créeme que en el campo hay una cultura de que cualquier cosa se resuelve con plan de machete, así decimos nosotros. Los guajiros que están aquí, digan amén. Oye, todo se resuelve así. Y recuerdo que una de las parejas que vivía frente a la iglesia, y como en el campo hay mucha paz, hay mucho silencio, sobre todo en aquel que era un terraplén, vivíamos bien en el campo. Cuando las familias un esposo y una esposa estaban discutiendo, créeme que se oía en todo aquel lugar como si fuera una canción.
Entonces, comenzaban a discutir en una casa que había al frente, y al ratito usted oía la puerta que hacía así, y era el papá de casa que estaba velando que el esposo no le cayera a machetazos a la esposa, o planchas de machete. No le daban el machetazo como tal, pero le daban con el borde como para herirla. Y ¿sabe qué le venía a decirle a ese hombre? Pastor, vaya allí usted a... Dios va a poner una unción en nosotros. Que cuando hay un enfermo no vayan a buscar un doctor, sino vayan a buscar un doctor espiritual. Que cuando haya una familia en circunstancia no vayan a buscar un consejero, sino vayan a buscar un intercesor. Dios tiene que poner en nosotros una relevancia, una influencia. La gente que tiene fe tiene influencia. Y eso es lo que se va a venir. Creer una vez te va a sacar a algo que tiene un legado. Cuando tú fuiste y Dios te libró y le fuiste fiel en este proceso de enfermedad, o en este proceso de divorcio, o en este proceso de finanzas, y le fuiste fiel a Él en esos procesos, ¿sabías qué? El que te estaba mirando aún para hablar más de ti, se cayó la boca. ¿Por qué? Porque dejaste un legado de fe en aquel momento. Quiere decir que cada circunstancia que pase en tu vida, que tú venzas, cada tormenta que tú venzas en la mar que tienes que atravesar, te da crédito a ti para pararte de fe y ir a esa casa. Yo recuerdo que mi papá tenía que ir allí. Yo no sé lo que Dios le permitía hacer, pero imagínense, usted se para allí. Yo recuerdo mi papá se paraba en aquella puerta y lo único que hacía era esto. Manuel, aquel hombre que hubiera podido salir por aquella puerta, y los machetazos que le iba a dar a la esposa más lo que le iba a dar al pastor, se lo hubiera dado al pastor. ¿Sabe qué pasaba en aquel lugar? Todos. Ya no se oía más la discusión. Porque donde están los redimidos de Jehová, donde está la gente de fe, donde está la gente clamando, los que dicen, ¿sabes qué? Ese proceso de oración, esos 21 días son para mí, esa intercesión para mí. Cuenten conmigo, cuenten. No sé cómo orar, yo no oro como otros, pero no es lo que tú dices, es lo que tú crees, es lo que tienes adentro. En el nombre poderoso de Jesús. La semilla nace en nuestro corazón. Y cuando nace en nuestro corazón puede ser trasplantada. Hay algo maravilloso que Marcos nos deja saber. Y si nosotros lo pusiéramos en cronología para tener una perspectiva, lo que Jesús enseñó ese día tenía una relevancia para lo que iba a hacer después. Si nosotros empezamos, vamos a irnos a Marcos capítulo 4, el versículo 15 o 14, la parte B, dice: el sembrador, que es una de las parábolas que Jesús enseñaría ese día en cronología, durante todo ese día de ministerio. Él dijera: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. Él había enseñado acerca de cuando se tira la semilla y una cae junto al camino sobre los pedregales. Y aquí está la enseñanza. Yo me voy directamente a la enseñanza porque la mayoría conoce la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? El que habló mi origen. Yo no soy lo que digo que soy, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Eso es ser predestinado para Dios. Dios me formó de Él y por su gracia voy a Él. No es por ninguna determinación humana. No es porque Él me salvó. Es porque su sangre, lo que pagó por mí, es tan grande. Él es el sembrador, Él pone la palabra en mí cada día. Y yo lo único que hago es adherirme, hacerme de esa palabra en mi corazón. Versículo 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Es decir, el camino representa algo superficial, algo que no penetra en el corazón, algo que no se ajusta. Lo escucho, pero no lo vivo. Lo vengo a que me lo digan, pero no quiero ese compromiso en mi vida. Fidelidad
integridad, generosidad. Suena bien, pero esa es la semilla que cae junto al camino. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, dijera Jesús, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Gente que estuvo con Jesús todo el día, pero ahora que está en la barca y teniendo la tormenta, se preguntan si Jesús está ahí y lo quieren despertar, en vez de disfrutar de la paz que Él está queriendo comunicarles. No tienen raíz, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Usted conoce a esas personas? ¿Las conoce? ¿Las puede identificar aquí en este lugar? Alguien que no mira por lo eterno, alguien que cuando atraviesa la prueba, necesita la raíz. Y la raíz es la palabra. Lo que tú lees es lo que te va a alimentar un día. Mira, les voy a dar un consejo para cuando haya una persona, cuando tú no sepas qué hacer en la tormenta de alguien, háblale de la palabra, léele la palabra. Es más, va a haber tormentas donde tú, sobre todo cuando hay personas que han tenido una pérdida, no sabes qué decir. Es más, cualquier cosa que le dijera pareciera ser una adulación. A una persona que ha perdido a alguien es inconfortable decirle, pero si tú lees la palabra y le dices, Jehová es tu pastor y Él te pastorea en las sendas de la muerte. Aún si no tienes el valor de decírselo, escríbeselo en un test y anímale que el Señor en ese momento le está pastoreando por una senda que pareciera angosta y estrecha, para ser traducido como la senda de la fe. Versículo 18, estos son los sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero un evangelio que me dé provecho. Ese es el de los espinos. Un evangelio que me tiene que dar provecho. Pero si no me da provecho, eso no es evangelio. Y hay muchos que están en lugares donde no se predica la sana doctrina, porque tienen un ídolo de alguien que quieren ser, porque siguen a una persona que quizás lo ven por lo que aparenta ser, y siguen a una persona. Pero Jesús dijo, el código de la fe es, el que quiera seguirme, no me mire a mí, tome la cruz. Es lo primero, pase por la cruz antes y sígame. En el proyecto ese de la cruz, te vas a mirar confundido quizás. Vas a decir, contra él me hubiera podido decir una palabra como me dicen los profetas en mi iglesia. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Y él te va, es lo que me dijo, viniendo aquí, toma la cruz, y para adelante, y me tiene a mí cargando la cruz. Pero si él me dijo que cargue la cruz, yo voy a pasar al otro lado con esta cruz. Porque las fuerzas vienen de Él. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. El creador de algo magnánime también me creó a mí, puso sus manos en mí y me libra de toda tormenta. Los afanes de este siglo, las riquezas, la codicia, no dejen, circula todas estas cosas. Ponla como una guarda en tu corazón, en tu vida. Cosas que van a llegar a tu vida. Te van a probar, te van a probar. Yo creo en fe que nosotros somos gente de bendecida. Ustedes son gente bendecida. Yo digo amén a eso. Pero dentro de tus bendiciones vas a ser probado. Porque no somos bendecidos para retener, somos bendecidos para dar. Ya se viene una serie que van a decir amén a eso. Se llama Generoso. Y hasta que nosotros no emprendamos a dar, y cuando dar dinero. Cuando tú entenderás que a veces una llamada por alguien, una oración por alguien, un test de decirle, ahora estoy orando por ti. En este mismo momento. Y no es una adulación. No te he escrito en todo el día porque no estaba orando. Pero en este mismo momento hice un pare y dije, Señor, bendice a.
en su tormenta, en su mar, bendice a mi hermano. Y en eso tenemos que crecer, iglesia, en el nombre de Jesús. Cobramos raíces en lo que le interesa a Dios. Si Dios estuviera aquí, fuera un intercesor de primera. Miraría por los intereses de los demás. Quisiera que los otros, mira, escúchame la invitación que le haces, pasemos, dígalo conmigo, pasemos. Él no nos está diciendo, pasa tú, corre tú. Si encuentras el camino, llega primero y dile a los otros a dónde ir. No. Es decir, no son ni principios de los que vas a escribir acerca del éxito que tiene tu vida y otro lo tiene que vivir. A la verdad, eso no funciona así. Un rico que escribe de su riqueza, no todos aquellos que siguen van a tener riqueza. El exitoso que escribe de su éxito, no todos van a tener ese mismo éxito. Porque la palabra misma de Dios dice que Él es el que reparte los dones como quiera y la influencia como quiera. Pero en todo lo que reparte, Él quiere que tengas raíz. Raíz si te pone en el gobierno, raíz si te pone en la salud, raíz si te pone en la escuela, raíz si te pone en el hospital. Vas a echar la raíz del santo que vive en ti. Yo soy hijo de Dios. Dice el Espíritu de Jehová habita en mí, habita en mí. Por lo tanto, ¿qué? Yo voy tirando mantos de gozo. Mantos de gozo, voy tirando. Veo una persona, está con mala cara y no quiero pasar por allí porque cada vez que paso me trata mal y me humilla. Pero yo hoy vengo con un manto de gozo porque yo no voy a hacer lo que quiero hacer en mi humanidad. Voy a hacer lo que el Espíritu me mandó a hacer. Y ese es el año donde entiendo para qué soy formado. Le sigo a Él, le comprendo a Él, voy hacia Él. Hay una esperanza, no todo es malo. Hay unos que cayeron y esas semillas es la semilla que se siembra en el corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados. Así, nuevamente. Porque donde abundó el pecado, también abunda la gracia. Donde hubo errores, también hay victoria. Donde hay mar tormentosa, también va a haber calma. Dios no le dio la calma. Se habrán preguntado ustedes que Dios calmó la mar en el medio, disculpen, la tormenta en el medio de la mar. Dios hubiera podido, o Jesús hubiera podido decir, se acelera este barco y llegamos a un lugar de calma. Como a veces queremos en nuestra vida. Sáname, hazlo. Pero a veces en ese ya perecedero, en ese ya temporal, no hay una raíz en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La mejor tierra que tú tienes está aquí. Está estudiado. Una de las cosas que define la palabra de Dios es la formación del hombre. Pasamos al otro lado por la senda de la obediencia. Hay una de las ciencias el hombre es formado. La antropología, y quiero darle unos datos aquí que son importantes acerca de la antropología. El hombre es analizado por su cultura. Es decir, nosotros tenemos criterios por los cuales vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, por cómo fuimos enseñados culturalmente. Parte de lo que somos también tiene que ver en la antropología con lo intelectual. La orientación de mi personalidad. Bueno, esto es lo que yo me he esforzado, por eso soy lo que soy. Es una ley en la vida del hombre. No vivimos fuera de eso. Es más, Dios lo permitió así. Muchos que han sembrado con lágrimas van a cosechar con regocijo. Por eso yo te digo a ti, no te canses de sembrar. No te canses de sembrar, porque en el momento, dice la palabra, vas a cosechar con regocijo. Para esos, en el intelecto, dice, allí Dios va a derribar todo el argumento. Dios no destruye el intelecto, pero derriba los argumentos que nos sacan de la obediencia de su corazón. Pablo escribe algo que se ajusta a esta palabra. Está en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
Duele, pero no vas a pelear ahí. A veces esta carne no te deja hablar, a veces vas a estar tan abatido. Yo le estoy hablando quizás a alguien que ha pasado por un proceso de enfermedad y ha estado tan abatido que no puede abrir sus labios. Alguien aquí tiene que haber pasado por ese momento. Alguien que estaba en el hospital y escuchaba que estaban orando por él, pero era tanto la agonía y el problema, las circunstancias de su vida que no podría abrir sus labios. Solamente una confianza plena en una paz en aquel que estaba guiando la barca en la tormenta. Ahí es la batalla. Si no, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces hemos hablado que esas fortalezas son el diablo, el enemigo, pero son las fortalezas internas. ¿Por qué? Porque habla, mira lo que habla, destruyendo especulaciones. Lo traje con una versión para que ustedes lo entendieran más, de manera más actual. Destruyendo toda especulación y todo razonamiento. Lo que otros hacen en contra de ti. Pero ¿sabes qué? Pablo está diciendo, el argumento más grande que se derriba en medio de la tormenta cuando tú eres confrontado es el argumento personal. La antropología habla acerca de lo social. Muchas de la manera que pensamos es del grupo que tenemos. Si usted viene al instrumento de tu gloria, en algún momento de la vida usted va a apreciar la oración o la adoración o las misiones. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a escuchar. Porque eso es parte de la esencia. El servicio a Dios, la entrega a Dios, la sencillez. Cómo buscamos a Dios, cómo no conformarnos con la vida que tenemos, sino ir hacia otra vida. Y eso nos va a nosotros a poner en una búsqueda por la revelación. Eso es lo que en este dato, que es lo social, muchos, aquí es donde falla la mentalidad del hombre. Muchos hacen cosas por imitación en vez de por revelación. La tormenta revela. ¿Es bueno lo que escuchas? ¿Es bueno como otros lo hacen? Quizás lo hacen mejor que tú, quizás lo hacen diferente a ti. Eso no quiere decir que lo que Dios está haciendo en tu vida es poderoso. No te dejen mentir por el enemigo, porque todo aquel que ha entregado su vida a Dios en medio de la tormenta va a tener una historia y un legado que mostrar al mundo de que ha sido fiel en la tormenta. Y si en lo poco fuiste fiel, Él te va a poner en lo mucho. Ese amén tiene que ser más fuerte para Dios. Espero que Dios nos ponga en lo mucho. Y lo mucho de Dios no es esta tierra. Lo mucho de Dios no es esta tierra. Cuando estemos llegando a lo mucho de esta tierra, el Señor nos va a transportar. ¿Se recuerdan la palabra que hablamos? La buena tierra es aquel que siembra la semilla y se queda permanente en nuestro corazón. Esa semilla puede ser trasplantada. Quiere decir, ellos estaban en Galilea y Jesús les dice, les voy a dar una muestra de algo que no van a entender ahora, no van a entender en la mar, sino van a entender al otro lado. El otro lado, la Biblia no habla mucho, no tiene mucha relevancia, no se dice, no tiene un significado. Era que Dios estaba diciendo, la misma fe para creer que el paralítico se levanta, que el ciego ve, va a ser trasplantada. Y no va a ser de un lugar, no va a ser de una casa, no va a ser de instrumento de tu gloria, no va a ser del tiempo que tenemos el domingo, sino que donde quiera que tú vas a cargar esa gloria y esa fe que hace que las cosas sucedan. Esa es la fe que viene de experimentar la tormenta en Cristo. Permanente, algo permanente. Cuando tú saliste del hospital, cuando tú saliste de la relación, salió un hijo de Dios, salió caminando. Y salieron angelitos ahí contigo. Salieron caminando porque eres hijo de Dios. Afirma a alguien y dile, eres hijo de Dios. Por eso la promesa que Dios te dio es permanente. Lo que Dios dijo acerca de ti es permanente. Sobre toda filosofía, parte de la antropología es la filosofía. Cómo hallarle por qué a las cosas. Pero Marcos 11, 23, 24 dice, tengan fe en Dios. Jesús les aseguró que así alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Sí, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, lo van a obtener.
Ese es el tiempo del postre. Ese es el tiempo de decirle, Señor, dame más, dame más. No te hubieran puesto a pensar de que Dios le hubiera dicho a Eliseo: tú no tienes por qué pedir una doble porción. Pero hay unos que conforme a su fe, pídele en grande. Pídele en grande. Porque cuando le pidas en grande te va a dar para el momento de la victoria, pero te va a dar el momento para cuando tengas que proteger tu casa. Bueno, creo que te mandé, me puedes ayudar con una tabla que anda por ahí. Me trajo una tabla de casa, de los playbooks que usamos, que llegaron a tener el valor. Muchos los empezaron a vender por un gran valor, y con esto termino. Y este es uno de los que pusimos en casa. Y muchos tomaron, es más, le dimos la iniciativa: unjan la casa, pongan la casa, marquen la casa, recuerden la palabra. Es un tiempo para creer. En vez de tener temor, recuerden la palabra, recuerden la palabra, recuerden la palabra. Y pusimos, es decir, la preocupación que hizo que nosotros pongamos, este es uno de las coberturas. Gracias. ¿Me puedo bajar? Esta es una de las coberturas de nuestra casa. Mis hermanos me ayudaron a ponerlo, porque ese don no fue hecho para mí solo. Entonces, ¿pero sabes qué? Lo pusimos en casa, empezamos a proteger la casa. Empezamos a proteger la casa. Empezamos a proteger la casa. Y eso es lo que uno hace cuando está en la tormenta. Quiere, busca: Jesús, Jesús, protégeme, ayúdame. Pero Jesús tiene un plan más maravilloso. El mismo instrumento que te dio para protegerte es el mismo instrumento o el mismo recurso para andar en la barca. ¿De qué se echa la barca? Quiere decir que en los momentos de tormenta es mejor decirle a Dios: Señor, ayúdame a pasar como si fuera en seco. Ayúdame a pasar como si fuera en seco. Lo siguiente que vamos a hacer una oración rapidito. La voy a usar porque este año cumplimos 22 años. Ponte en dirección. Ella puede representar el hombre o la mujer que Dios quiere hacer de ti en medio de la tormenta. Él no te va a mandar a surfear sobre ninguna ola que sepa que vas a caer. Sí, tú le vas a decir: necesito tener skills, necesito saber cómo ondear las olas, necesito saber cómo llegar. Pero la tormenta tiene un propósito: de que nosotros nos demos cuenta quién va guiando los pasos de nuestra barca. Abre tus manos, por favor. Hay muchos de ustedes que necesitan. Abre tus manos, por favor. Necesitan apegarse a Dios. Necesitan vivir con el Señor. Necesitan unirse más a Dios. Dios nos dio una palabra relevante. Abre tus manos, por favor. Dios nos dio una palabra relevante en esta tormenta y fue: tiene que irse de tu vida la pasividad. Si Jesús te deja solo, no, abre tus manos. Si Jesús te deja solo en la barca, de seguro vas a perecer. Pero este mensaje solamente resalta cuántas veces Jesús te ha dicho: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ese mismo salmo que dice en medio de la muerte, dice: el bien y la misericordia te seguirán. Te seguirán. Y tú vas a querer navegar, y tú vas a querer you manage. Tú estás tratando de sostenerte en medio de la tormenta. Jesús, de pie, de pie, de pie. Y el Señor te dice: abre tus manos, abre tu boca. Tú estás en una barca que salió del puerto. Otras se quedaron. Otras permanecieron en un lugar donde no van a experimentar lo que yo te estoy dando a experimentar. Tú me dijiste a mí que me ibas a creer en el momento donde tus inseguridades se mostraran. Y lo único que yo estoy haciendo es creando ese momento donde tú tienes que reconocer que solamente en mí puedes navegar hacia tierra segura. Oh, en el nombre de Jesús.
se despierta ese sentir en tu corazón donde tú encuentras el poder de la oración. Abre tus manos, abre tus manos, abre tus manos, abre tu corazón a Jesús. Hay muchos de ustedes que cerraron sus manos hace tiempo, cerraron su corazón hace tiempo. Eran algo. Un Capernaum es bueno, pero ellos tuvieron que regresar. El mismo lugar donde recibieron su origen fue el lugar del avivamiento. El mismo Dios. 5,000 personas estaban ese día donde Jesús estaba predicando, y ellos tuvieron que ser llevados por ahí para entender que Dios lo haría otra vez. I have seen it. Yo lo he visto hacerlo. Yo lo he visto. Abre tus manos. No. Yo lo he visto hacer a Cristo. Y el que lo ha hecho una vez, el que lo hizo con mi hermano, el que lo hizo con él. Por eso somos iglesia. Por eso somos pueblo de Dios, pueblo y nación adquirida por Dios. Pasemos al otro lado. Quiere decir, yo te voy, aunque estés en la tormenta, aunque estés en la cárcel, hay un pueblo creyendo contigo. Tú no estás sola. Entonces no te quejes en la cárcel. Conviértete en un Pablo y en unas Silas que en medio de la cárcel, que pasaron todo lo que alataba a su corazón, su intelecto, fue roto en el nombre de Jesús. Dios va a romper esquemas. Dios va a romper paradigmas. Dios va a romper con culturas. Dios va a romper con ideales. Cosas que te han funcionado en el pasado, pero no te van a funcionar ahora. Porque Dios te quiere llevar hacia nuevas aguas. El mar que viste como algo calmado por mucho tiempo, ahora va a ponerse alterado. Y tú vas a decir, ¿cómo este mar que yo siempre vi hacia el otro lado, ahora está alterado? Está alterado porque en medio de ese mar navega la gente que cree en el Señor Jesucristo. Navegaré en ese mar, navegaré en ese mar. Yo voy a navegar con Cristo, voy a navegar con el Señor. Yo voy a navegar con el Señor. Yo me pudiera proteger, pero Él es mi protección mayor. Él es mi protección. Un día tomó la misma madera de su barca para hacer una cruz. Y en esa cruz dejó toda inseguridad. La dejó clavada ahí. No te dejó clavado a ti. Muchos que se quedaron ahí clavados y viven en culpa. La tormenta los sacudió y viven anclados en el pasado. Viven atormentados porque no les funcionó antes. No te va a funcionar después hasta que tú no te muevas hacia el lugar donde Dios quiere llevarte. La tormenta se acaba para que tú pases al otro lado. Y es un milagro llegar, pero asegúrate de que el milagro lo cumples con Cristo. Yo voy a llegar con mi Señor. Yo voy a llegar, mi familia va a llegar con el Señor. Yo voy consciente de que mi Jesús está en la barca, mi Rey está en la barca. Él es mi sustento. Él me ha dicho de que en las aguas angostas puedo cantar allí. Puedo cantar. Hay una expresión, y búsquenlo. Pero lo interesante del mar de Galilea es que tiene forma de arpa. Y Dios a muchos les va a llevar a encontrar la fortaleza en el mar que tiene forma de alabanza. Tu alabanza tiene matiz, a veces circunstancias de prueba, de tribulación. Pero dice Jesús que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, yo voy a estar contigo. Usted dice, ponte de pie conmigo y dile, Señor, si algo tú me has hablado en esta tarde, déjame despegar de Capernaum. Sácame de Capernaum en el nombre de Jesús. Sácame de Capernaum. Sácame del lugar donde estoy. Yo quiero caminar hacia otra senda. Yo quiero caminar hacia otra promesa. Yo quiero moverme hacia adelante, hacia ti, hacia tu promesa, hacia tu santidad. Yo quiero moverme en el nombre de Jesús. No todos los días llamo a las personas adelante, pero yo creo que la tormenta fue símbolo de un antes y un después. No te voy a imponer manos, pero sí te voy a invitar que tú vengas a este altar para que tú le digas, Señor, yo quiero un antes y un después. El antes es mi origen, pero el después es el aftermath, es mi destino.
Y hasta que no se conecte el origen con el destino, tú no vas a poder cumplir la promesa que Dios tiene para ti. Vente aquí adelante y oremos juntos. Creámosles a Dios de que Él nos está llamando a un desafío personal. Como iglesia no vamos a tener el impacto. No vamos a tener el impacto. Tengan cuidado de este lado, gracias. Que Dios quiere hasta que nosotros no entendamos que la pasividad se tiene que ir de nuestra vida. Tú vas a sacar de tu vida aquellas cosas que el Espíritu está carcomiendo, tocando, señalando de que deben salir de tu vida, de tu familia, de tus relaciones, de tu casa. La vas a sacar en el nombre de Jesús. Una simple oración, nadie te tiene que tocar, es más la convicción. Es la decisión de salir de Egipto, es la decisión de salir de Capernaum, de salir de Galilea, de salir de Tiberias. Es la decisión de ir a navegar en las aguas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Navega en las aguas, navega en las aguas. Señor, hay aguas tormentosas a veces en las relaciones como familia. Yo te pido, Señor, que la familia es un legado tan grande que a veces es afectada por división, cosas que han pasado entre hermanos, familias que no están en este país, circunstancias que pasan que traen falta de reconciliación, traen división en la familia. Esa es la primera tormenta que se va a aplacar en tu vida en el nombre de Jesús. Porque tú eres de los que vas a decir: mi casa y yo. Mi casa y yo. No es solamente para ti, estás bien, pero el Señor dijo pasemos, y hasta que todos, mira, esta es la noticia, hasta que todos no se suban en la barca. Esa tía que no conoce al Señor, ese sobrino que está pecando, esa persona en tu casa, en tu familia, que está invadido por la droga, por la religiosidad, por todo lo que el enemigo viene a poner para quitar el gozo de la salvación. Todo eso en el nombre de Jesús se va a allanar. Ora conmigo y dile: se va a allanar en el nombre de Jesús. Se allana, se allana, se allana, se allana, se allana. Con su poder, Señor. Con tu poder se rompen cadenas. Alzarán el cielo y la tierra. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Díselo a Él. Con tu poder se rompen cadenas. Cantará el cielo y la tierra. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Tu nombre es santo, 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 santo y suficiente para hacer que este mensaje se constituya un código de vida para mi vida, Señor. De que vamos, lo primero que dijimos, de que vamos a pasar, vamos a pasar. Ahora, yo dile con la autoridad del Espíritu, como sacerdote, si eres sacerdote, si eres mamá soltera, padre soltero, dígale, pero lo que me voy a asegurar en mi fe, en mi convicción, en mi manera de comunicar el Evangelio, que cuando pase, no pase solo. En mis rodillas van a estar la oración de los santos, Señor. Dile: caminamos hacia un nuevo nivel de gloria en nuestras vidas. Caminamos hacia un nuevo nivel de revelación. No vamos a hacer nada porque a otro lo hizo o porque a otro le va bien. No, tú tienes algo específico, especial para mi vida, para mis hijos, para mi casa. Oh, en el nombre de Jesús, yo siento en mi espíritu hablarle a madres que quizás fueron atormentadas, algo que se dijo sobre sus hijos y no lo ven quizás en el lugar donde lo quieren ver. Hoy cambia tu manera de ver, porque ya no vas a ver desde Capernaum, vas a verlo desde la tormenta. Y le vas a decir: si tú estás vivo para cumplir el propósito de Dios. Puede haber un cambio en la agenda,
Puede haber un cambio en cómo yo te veo. Puede haber un cambio en lo que yo tenía planificado y lo que tú vas a llegar a hacer. Pero no va a haber un cambio en lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. Dile, no lo va a ver, no lo va a ver, no lo va a ver. La gracia de Dios. Vamos, padres, levante sus manos al Señor y dile, aquí está, Señor, levantándose mi hijo en este mismo momento. Padres que levantan a sus hijos, padres que necesitan reconciliación. Hay algunos en este lugar que tienen que salir a reconciliarse. Quizás no va a haber otra tormenta como esta. Oh, esta tormenta indica tiempo de reconciliación. Tiempo de reconciliación. Tiempo de reconciliación. Vuelve desde tu origen hacia tu destino. Se conecta. Se conecta, se conecta. Si tu casa era una, va a volver a ser una. Si tus hijos eran unos contigo, van a volver a ser unos contigo. Si tu matrimonio era uno, va a volver a ser uno. En el nombre de Jesús. Alguien que clame por esa misericordia, esa gracia, manifiesta sobre su casa. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Papá, yo no te voy a despertar por algo pasajero. Yo quiero despertarte por la salvación de mi generación. Por la salvación de mi generación. Salva a mis hijos. Dile, salva a mi familia. Dile, salva a mis vecinos. Dile, salva a mi iglesia. Salva a mi comunidad. Sálvalos, Jesús. Nos montamos en la barca. Oh. Y todo temor que se despertó sobre nuestras manos, dile, hoy derribamos todo ese argumento de temor. Y aunque vivimos en la carne, dile, no somos de esta carne. Somos gente del Espíritu. Vamos, confiésalo en el nombre de Jesús. Yo derribo todo argumento, toda molestia en mí contra la fe, toda molestia en mí contra lo que Dios hizo o dejó de hacer. Dile, yo derribo todo argumento en mi vida de aquellas cosas, Señor, que quizás no he visto todavía y han producido en mí, Señor, that I'm backing up. Pero en el nombre de Jesús hoy emprendo camino hacia adelante. Hoy emprendo camino hacia la promesa. Hoy emprendo camino hacia quien tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe la confianza. Capernaum, oíste una palabra, pero Dios se va a revelar en tu vida en el medio de la mar, en medio de la tormenta, en el medio de la enfermedad, en el medio de la prueba, en el medio de la escasez, en el medio de la separación, en el medio de la depresión. Dios se va a manifestar y te sacará al otro lado en el nombre de Jesús. Al otro lado, al otro lado. Oh, desde la mar ya se puede ver el otro lado. En el nombre de Jesús lo ves y confías en Dios. Confías en Dios, confías en Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos sienten que recibieron una doble porción de fe y de confianza en el Señor? Yo la recibo. Ese mensaje, ¿sabe quién? No era para ti, era para mí. En la madrugada yo estaba confrontado. Era para mí, para mis mares, para mis tormentas, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué no te animas conmigo y antes de salir a comprometerte con Dios, a ser parte de un grupo, a ser parte de algo? Dile a tu hermano, dile, si era para ti esta palabra. Mírate a alguien que no vino contigo y dile, si era para ti esta palabra, yo le pido al cielo que haga rema sobre tu vida. Antes de salir de este altar, intercedamos los unos por los otros en este momento. Pastores, intercesores, muévanse. A alguien que quizás está necesitando una palabra de Dios.